Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión, veremos cómo realizar la actividad integradora 4 del módulo 21 de Prepelineset, titulada Cuidando mi medio ambiente. Antes de comenzar, revisemos las instrucciones para esta actividad. Instrucción 1. Investiga y completa la siguiente ficha técnica de tu aldea socialmente sustentable. Concurso Vida Verde para el cuidado de mi medio ambiente. Ficha técnica. Datos generales. Elemento. Respuesta. Localización. Este es un ejemplo que Prepelineset nos da. Segundo elemento. Características de la ubicación de tu aldea. Clima, temperatura, tipo de ecosistema, flora y fauna. Estos son solo algunos ejemplos que Prepelineset nos da. Tercer elemento. Tipos de producción de energía. Prepelineset también nos da un ejemplo de un tipo de producción de energía. Siguiente elemento. Características de dicha producción de energía. Y los siguientes elementos son: materiales para la construcción de vivienda, estrategias para la obtención de alimentos, obtención de agua, tipos de transportes disponibles, energía con la que funciona el transporte, tratamiento a residuos. Como pueden ver, Prepelineset nos da estos ejemplos. Instrucción 2. Con base en tu ficha técnica, desarrolla una justificación de mínimo una cuartilla con los siguientes elementos. Inciso A. Argumentación de por qué escogiste esa zona. Inciso B. Ventajas y características de los materiales para la construcción de la vivienda. Inciso C. Explicación detallada del por qué determinaste ese tipo de energía con base en los factores abióticos del sitio. Inciso D. Explicación de las estrategias que implementarías para la autosuficiencia alimentaria. Inciso E. Descripción de cómo será el tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. Inciso F. Ventajas de construir tu aldea socialmente sustentable y del impacto que tendría en tu comunidad. Inciso G. Argumentación de por qué es una propuesta viable. Instrucción 3. Integra en un procesador de textos la siguiente información. Inciso A. Portada con tus datos de identificación. Título, actividad,
nombre, grupo, asesor virtual. Inciso B, ficha técnica. Inciso C, justificación. Instrucción 4. Una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera: apellidos, nombre, módulo 21, semana 2, actividad integradora 4. Instrucción 5. Carga tu archivo a la plataforma. Recuerda que debe estar guardado en formato .dot o .docs para que tu asesor virtual pueda revisarlo. Y estas fueron todas las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden que en su portada de su documento pueden colocar el título de su actividad y también pueden colocar el logo de PrepLineaSet. También pueden colocar el nombre del estudiante, el grupo al que pertenece el estudiante, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. En primer lugar, en nuestro documento tenemos que colocar la ficha técnica. Veamos un ejemplo de esta ficha técnica. Como pueden ver, yo puse un lugar como ejemplo en esta ficha técnica. En el apartado de datos generales, ustedes pueden colocar su nombre y su grupo. Esto solo es un ejemplo. Recuerden que esto va a depender del lugar a donde ustedes se encuentren. Y en el apartado de localización mencioné que el lugar que yo elegí se encuentra dentro del estado de Veracruz. En el apartado de características de la ubicación de la aldea, clima, temperatura, tipo de ecosistema, flora y fauna, mencioné que el clima es cálido húmedo y que la temperatura mínima es de 24 grados Celsius y la máxima temperatura es de 32 grados Celsius. Y también mencioné que el ecosistema es desértico y bosques tropicales. Y en el caso de la flora mencioné que existen pastos, cedro, palo de rosa, encino y higuera. Estos son solo algunos ejemplos de la flora para el lugar que yo elegí. Y para el caso de fauna, mencioné que existen insectos y peces. Estos son solo algunos ejemplos de fauna para el lugar que yo elegí. Posteriormente tenemos que especificar el tipo de producción de energía. Yo elegí la energía eólica y la energía solar. Les recomiendo que consulten el enlace que PrepLineaSet les da.
Posteriormente tenemos que mencionar las características de dicha producción de energía. Como yo elegí la energía solar, mencioné que este tipo de energía es muy importante ya que se caracteriza por ser muy frecuente y que esto a su vez permite que la podamos almacenar por medio de paneles solares y a su vez la energía que se almacena se puede ocupar cuando sea necesario. Esto fue solo un ejemplo. Ustedes deben de mencionar las características de los tipos de energía que mencionaron. Como yo mencioné dos tipos de energía, posteriormente tengo que mencionar las características de la energía eólica. La energía eólica es un ejemplo, pero existen más formas de producción de energía. Posteriormente tenemos que mencionar los materiales que utilizaremos para la construcción de la vivienda. Yo mencioné que utilizaré madera, láminas de zinc, etc. Ustedes deben de mencionar otros materiales que sean adecuados para el lugar que ustedes mencionaron. Posteriormente tenemos que mencionar las estrategias para la obtención de alimentos. Y para el ejemplo que estoy mencionando, mencioné que se llevaría a cabo la agricultura y que se sembrarían. Se pueden mencionar algunos ejemplos de productos que se pueden plantar para obtener alimentos. Esto va a depender de la ubicación en la que ustedes se encuentren. Veamos un ejemplo para la obtención de agua. Como por ejemplo, para el lugar que yo elegí, mencioné que se colocarían recipientes para recolectar el agua de la lluvia. Esto fue solo un ejemplo, ustedes pueden continuar explicando. Posteriormente tenemos que mencionar los tipos de transportes disponibles. Un ejemplo de un tipo de transporte disponible para el lugar que yo mencioné es la bicicleta. Esto fue solo un ejemplo, ustedes pueden mencionar más tipos de transporte. Posteriormente tenemos que mencionar la energía con la que funciona el transporte. Por ejemplo, para el tipo de transporte que mencioné que la bicicleta funcionaría con la misma energía que la persona le proporcione. Esto fue solo un ejemplo. Ustedes deben de mencionar la energía con la que funcionarán los tipos de transporte que mencionaron anteriormente. Posteriormente tenemos que mencionar el tratamiento a residuos. Por ejemplo, para el lugar que yo mencioné que los residuos orgánicos serían depositados en un solo lugar y serían tapados con tierra suelta para evitar que lleguen los insectos. Y posteriormente, ustedes deben de continuar explicando de manera más detallada. Posteriormente, pueden mencionar qué harán con los residuos orgánicos una vez que ya se encuentren recolectados. Después de concluir la ficha técnica, tenemos que realizar una justificación. Veamos un ejemplo de lo que se puede mencionar en esta justificación. En su justificación tienen que mencionar por qué eligieron esa zona. Como pueden ver, yo mencioné que escogí esta zona debido a que es una zona que en lo personal conozco bien. Ustedes pueden continuar explicando. Ustedes también pueden mencionar qué tanto es conocida la zona que ustedes mencionaron. Posteriormente pueden mencionar algunas ventajas y características de los materiales que mencionaron. Por ejemplo, al utilizar este tipo de materiales, estamos ahorrando económicamente. Esto es una ventaja. Ustedes también pueden mencionar, si son favorables, los materiales que mencionaron para el medio ambiente.
Y asimismo puede mencionar algunos beneficios de los materiales que mencionaron. Por ejemplo, una ventaja de utilizar tabiques para la construcción de casas es que para poderlos elaborar no se contamina la tierra. Esto fue solo un ejemplo, se puede continuar explicando. Recuerden que esto va a depender de la zona que ustedes eligieron. También pueden mencionar por qué determinaron utilizar esos tipos de energía. Por ejemplo, como yo elegí la energía solar, mencioné que esta ayuda a que en el día la casa esté iluminada y también beneficia mucho, ya que se pueden realizar diferentes acciones para almacenarla. Y posteriormente, esta energía solar se puede transformar en energía eléctrica. Esto fue solo un ejemplo, recuerden que esto va a depender de la zona que ustedes eligieron. Y de igual manera pueden mencionar cómo influye el tipo de energía que ustedes eligieron en otros objetos que ayudan a transformar energía. Por ejemplo, un generador de energía. Posteriormente deben de mencionar la segunda opción de energía que mencionaron y de igual manera deben de mencionar detalles de ese tipo de energía. Posteriormente pueden mencionar por qué eligieron esos dos tipos de energía, con base en los factores abióticos del sitio. Posteriormente se deben de mencionar las estrategias que implementaremos para la autoeficiencia alimentaria. Por ejemplo, una estrategia puede ser sembrar árboles, principalmente árboles frutales de temporada, adecuados para el tipo de clima de la zona, como por ejemplo árboles de, y se puede continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Posteriormente se debe de mencionar cómo será el tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. Veamos un ejemplo. Los residuos orgánicos que vayan saliendo con el paso del tiempo serían depositados en un lugar y posteriormente serían cubiertos con tierra. También se puede mencionar por qué sería esto. Por ejemplo, en este caso, esto se haría con la finalidad de evitar que lleguen insectos a ese tipo de desechos. Y los residuos inorgánicos se depositarían principalmente en botes con tapa y posteriormente se puede continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente tenemos que mencionar las ventajas de construir nuestra aldea socialmente sustentable y del impacto que tendría en nuestra comunidad. Por ejemplo, las ventajas de construir una aldea socialmente sustentable serían diversas. Por ejemplo, al existir este tipo de aldeas se evita que se contamine el medio ambiente de muchas maneras. Asimismo, ayudaría a la economía de las personas debido a que, y se puede continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que esto va a depender del lugar a donde ustedes se encuentren y del lugar que ustedes eligieron. Posteriormente tenemos que argumentar por qué es una propuesta viable. Por ejemplo, yo mencioné que mi propuesta es una propuesta viable, ya que las ventajas de llevarla a cabo ayudarían a muchas personas. Y también puede mencionar cómo se vería beneficiada la población con el paso de los años. También puede mencionar cómo ayudaría a cuidar la vida de otros seres vivos. Se puede continuar explicando, esto fue solo un ejemplo.
Recuerden que esta justificación va a depender de la ficha técnica que ustedes realizaron y la ficha técnica va a depender de la ubicación que ustedes eligieron. Y por último, recuerden colocar en su documento las referencias bibliográficas. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión síncrona de su asesor virtual.